Hola, ¿qué tal? Mi nombre es José Mario Salde, muchas gracias por seguirnos. El día de hoy tengo la grata compañía de Ernesto Morales Erroch. Ernesto es analista, es investigador y profesor universitario y nos une, además de la amistad, un interés por los temas históricos y geopolíticos. Gracias, Ernesto, por aceptar estos minutos de conversación. A ti, José, siempre grato de estar en reunión contigo. Ujú. Bueno, el tema que nos convoca el día de hoy es lo que se viene denominando la geopolítica de los recursos naturales. Y frente a ello, si es que tú aceptas, digamos, el nombre, ¿no?, que se le está dando, y frente a ello, dos cuestiones esenciales, una coyuntural, que tiene que ver con cuáles deberían ser las políticas que el próximo gobierno debería implementar, teniendo en consideración que la mayoría de disputas geopolíticas a nivel global están girando alrededor de los recursos, ¿no? De garantizar cadenas de suministro con respecto a recursos críticos. Y la otra, que es quizá de un carácter más académico, ¿de qué forma se vienen investigando estos temas en el Perú? ¿No? ¿Qué nivel de importancia le está brindando la academia a esos temas? Si quieres, empezamos por el primer tema. Como parte de la agenda política, ¿cómo crees tú que debería tratarse este tema? Entiendo que sería parte de la política de relaciones exteriores, pero con una serie de implicancias dentro de diversos ministerios a nivel del Poder Ejecutivo. Y también, obviamente, el Congreso sancionando normas que necesitamos y que son esenciales. Ujú. Definitivamente, algo que nuestro país carece en este momento es de un norte firme a través de una política exterior que, por ley en el país, la conduce quien ocupa el cargo de presidente de la República. Esto es interesante notarlo porque no es que el país carezca de política exterior, no es que nuestra diplomacia no esté constantemente trabajando. El problema está en la cabeza, ¿no? La cabeza no ha estado a la altura, la cabeza se ha movido circunstancialmente, la cabeza se ha descabezado constantemente y eso ha hecho una suerte pues de retroceso en cuanto a la ubicación que tiene nuestro país, el Perú, en el concierto internacional. Sobre todo, como tú has mencionado, ¿no? Hay una coyuntura especial. Los Estados Unidos aceleraron sus tiempos. Yo soy de aquellos que no ven exactamente la enorme diferencia entre que los demócratas o los republicanos se hagan cargo de Estados Unidos, sino de los que ven más bien lo que es una suerte de estilo en el manejo de los tiempos y de cómo lograr lo que ellos desean. Esto es algo importante tomarlo en cuenta porque a medida que ocurrió lo de la pandemia y la pospandemia, pues las potencias, no solo Estados Unidos, el conjunto de potencias, estimó que era más necesario para ellos, que era mejor para ellos, que las cadenas logísticas, las cadenas de suministros, que hasta antes de la pandemia se mantenían pues globalizadas, más bien se volvieran regionales, ¿no? Y en la medida que se volvían regionales, entonces hay una migración de sedes de empresas, una migración de almacenes, una migración de alcances. Por eso es que algunos países como el Perú, ¿no?, han cobrado relevancia como nodos regionales. Y entonces es en ese punto donde la sagacidad de un ejecutivo que sepa ubicarse, ¿no?, nos podría dar un norte más claro, sobre todo ahora que creo que no queda duda de que el realismo político es lo que existe en el ámbito de las relaciones internacionales. A pesar de que a muchos no le gusta, pero A pesar de eso. sencillamente esta época ha vuelto a ratificar que el realismo no solo es una corriente dentro de las relaciones internacionales, sino que es quizá la práctica usual para entender cómo funcionan los estados dentro del ámbito global. Em, por tanto, necesitaríamos, entiendo, una serie de normas y políticas para que podamos primero identificar, porque me parece que no lo estamos haciendo del todo bien, cuáles son nuestros recursos naturales estratégicos más allá del cobre, ¿sí?
eh, hay algunos recursos dentro de lo que se llaman las tierras raras que tenemos, eh, y que, por ejemplo, no estamos aprovechando. El otro día estaba viendo lo que ocurre con el arsénico, por ejemplo, ¿no? Eh, que de un problema de salud pública se ha vuelto un recurso importante también en ese momento para los países que están intentando generar nuevos procesos de industrialización a partir del cambio de la matriz energética con todo este tema, digamos, del calentamiento global y la apuesta por motores eléctricos, ¿no? Eh, y además, y no menos, todo lo que se tiene que invertir a nivel de materias primas para la industria bélica, que nuevamente ha tomado un nuevo rostro en el escenario internacional. No sé cuál es tu visión al respecto. ¿Cómo podemos nosotros Bueno, como país aprovechar ese escenario? Porque claramente Perú, no entiendo, me parece, no va a ser parte activa, y gracias a Dios, de estas guerras que se vienen o que se están dando, pero sí va a ser un actor importante a nivel de abastecer, de suministrar determinados recursos. efectivamente, mira, esta última entrada que pones me parece muy, muy interesante, porque digamos de que en este momento la industria de defensa a nivel mundial o global, depende cómo lo quieran esto decir, esto ha tenido lo que se llama un impulso regional, o sea, justamente las cadenas de suministro y demás que han llevado a que se desmonte el enorme aparato global, privilegiando el aparato regional, ha impactado positivamente en países como el Perú, como Colombia o como Chile, en el impulso que le están dando a su industria de defensa, en las cuales definitivamente hay un escalonamiento virtuoso, o sea, una industria de defensa lo que hace es un gran impulso a cuestiones tecnológicas, atrae tecnología, produce tecnología, atrae inversores, fomenta inversores y además genera una enorme demanda de profesionales y de técnicos, ¿no? Es ahí muy interesante lo que el Perú ha venido logrando hacer desde años atrás, por ejemplo, con este socio estratégico que es Corea del Sur. Y no solamente con ellos, ¿no? Sino con otros más que están abriendo el arco que el Perú tiene, que lo pueden posicionar el Perú como un proveedor. Por ejemplo, el caso de la Fuerza Aérea, en el cual se ha logrado que la Fuerza Aérea se convierta a través del CEMAM en uno de los proveedores de piezas, ¿no? Para los cazas surcoreanos. Entonces, eso algo está hablando de algo bastante interesante y como tú bien dices, si bien da la impresión que no estaríamos en primera línea y no deseamos estar en primera línea en una guerra, lo que sí nos está mostrando es que la industria de defensa, como ocurre en los países desarrollados, es uno de los motores, ¿no? Del desarrollo y del crecimiento, que son dos cosas diferenciadas en nuestras sociedades. Eso ahí en primer lugar. En segundo, estos recursos que podemos tener países como el Perú u otros de la región, tienen el problema de, por un lado, lo que es la demanda ya. O sea, no es una demanda para dentro de 15, 30 años, una demanda que ya se está haciendo y por lo tanto viene un atraso, un desfase, ¿no? Lo que es no solamente identificar lo interesante del recurso, sino poder normar esa realidad. Es decir, la demanda es tan alta por cobre, por tierras raras, etcétera, que más bien produce un enorme puente roto entre lo que es la capacidad para normar rápidamente una actividad que se desarrolla en cotidiano, ¿no? Y eso es preocupante, ¿no? Y lo tercero, para mí, mucho más preocupante todavía, es este superpuente roto entre la comunidad académica en el Perú y en América del Sur, comunidad científico-académica, que es fragmentada por sí misma, o sea, bolsones de académicos que entre sí no se conocen, no conversan, y estos bolsones que no tienen ningún nexo, salvo alguna honrosa excepción, con lo que sería una comunidad política, la cual, eso sí, como te decía hace un instante, habría que discutir si es que existe o no existe, ¿no? Por ejemplo, yo miro con sana envidia cuando el CARI, ¿no? El Consejo Argentino de Relaciones Internacionales, logra reunir a pensadores de la Universidad Argentina con el canciller y su cuerpo de gestores diplomáticos, ¿no? Es algo
que no ves habitualmente en los países de Sudamérica. Pero nuevamente ahí lo que tienes es un grupo de analistas internacionales y faltan los otros, o sea, faltan el diplomático que sepa de las cosas que has mencionado, que pueda tener el ojo puesto en la tecnología, el ojo puesto en el recurso y que por lo tanto pueda asesorar en la toma adecuada de decisiones. Nuevamente ahí, importante el gobierno de turno. Sí, y para entrar a esta segunda parte y también parte final de esta conversación, lo que mencionabas con respecto al tema académico, em, ¿y cuál sería, en tu opinión, la causa por la cual en Perú no estamos investigando como se debería investigar? Pues es el caso de Argentina y es cierto, a nivel del CARI y otras instituciones, donde hay espacios donde están los principales actores políticos, los ministros o secretarios acá, el canciller, eh, con académicos, con especialistas. En el Perú eso no ocurre, ¿no? Pero más allá de eso, incluso a nivel de investigación, no es que tengamos una gran producción de investigación académica alrededor de estos temas. Pareciera que finalmente los que se ocupan de estos temas son las personas vinculadas o al campo diplomático o al campo militar, de las Fuerzas Armadas, pero a nivel de las universidades, a nivel de lo que es la sociedad civil, no necesariamente, o no se ve en muchos estudios. Al menos esa es mi experiencia, no sé cómo tú percibes esta situación. No, concuerdo, mira, algo que más bien es lamentable, ¿no? Es ese divorcio que hay, ¿no? Uno puede encontrar a un académico o a un conjunto de investigadores científicos dedicados a un tema, pero en la sociedad esto peruana y sudamericana no se conoce nada al respecto, ¿no? Los resultados de la investigación, no digo que no debe hacerse, se presentan en revistas especializadas, sí, pero en ningún momento se toman la molestia por tratar de llegar a impactar en medios o en redes, ¿no? Como que hubieran la suerte de, estamos felices en nuestro torre de marfil, no nos toquen, no déjenos en paz, nosotros producimos lo que luego la sociedad usará, pero la pregunta es cómo lo va a usar si no se ha generado el nexo para ello. Por eso te comentaba, por ejemplo, uno de los pocos casos que he visto de científico que está dedicado a tratar de generar opinión pública en lo que son estos temas, lo he encontrado en un caballero llamado Luis Di Stefano, quien está publicando una columna casi quincenalmente y a veces semanalmente en un diario de circulación nacional a doble espacio, ¿no? A dos juegos de columnas, ¿no? Ujú. Es muy interesante eso, pero el rebote que pueda tener no se ve todavía porque, digamos, sale, y no es que los biólogos, los físicos y los matemáticos y los abogados se han puesto a debatir entre ellos sobre ello, no. Más bien parece un aporte que queda para conocimiento de algunos interesados o de personas que puedan leer el periódico, ¿no? Entonces, falta ese espacio de generación. Y ahí no te estoy hablando de la responsabilidad del Estado, o sea, yo más bien en ese aspecto pienso que cuando el Estado interviene, burocratiza y no termina por fomentar nada en positivo en ese aspecto de la discusión, sino que lo que hace es anquilosa más bien la discusión. Entonces yo lo que creo es que hay responsabilidad de los propios actores, sea tanto la universidad pública como la universidad privada. San Marcos, por ejemplo, la universidad que más produce investigación en el país, aunque sigue siendo muy poco comparado con los países vecinos, tiene centros de investigación que llama IBITA, ¿no? Que están puestos en varias partes del país, en varias regiones. Falta, por ejemplo, que esos IBITA articulen honesta y verdaderamente lo que están haciendo con una región, ¿no? Pero la estructura regional, la estructura político-regional, no está hecha para poder tener el nexo y que sea una conversación virtuosa entre lo que produce el centro de investigación de la U de San Marcos en esa región específica versus las necesidades que tiene esa misma región. Porque la estructura política está pensada más bien como una suerte de, bueno, pues vamos a darle lugar a las ambiciones de algunas camarillas locales, ¿no? ¿Y tú consideras, yo pienso de esta manera, me gustaría saber tu opinión, ¿tú consideras que quizá también, más allá de una cuestión
estructural, como tú bien señalas, y que tiene que ver con lo que vienen haciendo las universidades y cómo se va generando esos espacios de diálogo. ¿No crees también que tiene que ver con que las relaciones internacionales es quizá un campo que requiere cierto conocimiento, digamos, especializado complejo, ¿no? Porque se juegan muchas variables, digamos. No solamente, no es tan lineal como puede ser la formación del abogado en las Así. relaciones internacionales. Lo digo al abogado porque soy abogado, pero por ejemplo, en las relaciones internacionales tienes variables como la del derecho, también tienes economía, tienes historia, tienes geografía, eh, ciencias políticas, o sea, es decir, tienes una variedad de factores que requieren un conocimiento quizá al mismo tiempo que holístico, también especializado, ¿no? No es muy fácil, digamos, hablar de estos temas porque requiere una formación especializada y tener, pues, lecturas y varias lecturas encima, ¿no? Yo creo que sabes que los actores involucrados en los temas debiéramos ser bastante responsables y propositivos en buscarnos unos a otros, ¿no? Digamos, si yo voy a estar en una ronda de negociación en APEC, en la cual la discusión es, por ejemplo, sobre qué tipos de químicos van a ser permitidos o no permitidos en la sociedad, pues no puedo simplemente enviar al mejor equipo diplomático que tengo si es que este equipo diplomático no está acompañado en paralelo por los mejores químicos que tengo en el país, ¿no? Que son los que saben además si estos químicos serán dañinos, no dañinos, si estos están disponibles o no disponibles en el mercado nacional e internacional, si tenemos las patentes o no las patentes. Eso lo sabe habitualmente, por ejemplo, el químico en este aspecto, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? En los temas marítimos, un equipo de biólogos, cuando se discutía el tema de Escazú igualmente, ¿no? O sea, no podemos solamente tratar de que las relaciones internacionales queden supeditadas a la genialidad, y que lo hay, lo reconozco, lo hay, pues de los integrantes del cuerpo diplomático de X país, ¿no? Tiene este cuerpo diplomático necesariamente que acercarse, tocar la puerta de, por ejemplo, nuevamente, no es por estar haciendo propaganda, pero la UE San Marcos tiene un centro de investigaciones asiático, ¿no? Em, Sí, sí, el alguna caballero vez tuve la oportunidad de entrevistar no sé si sigue siendo el director, de, Carlos Aquino. sí, correcto, tuve la oportunidad de entrevistar. Entonces, por ejemplo, sería muy interesante que ese cuerpo diplomático, cuando discute un tema de Corea del Sur, por ejemplo, de tema de defensa, estén presentes los actores de la industria de defensa nacional, en este caso, por ejemplo, la Marina de Guerra, gente de este centro de investigaciones y ellos encabezados por la delegación diplomática. Cuestión de que a la hora que se discuten las letras pequeñas, pues tengan la asesoría más fina posible en relación directa, eso sí, a lo que son los intereses nacionales. Y quizá con respecto a la primera pregunta, con respecto a la conformación del nuevo gobierno, quizá también sea una oportunidad para que la presidente, ya digamos, creo que OMPE se pronunció finalmente, ¿no? Al 100%, ya podemos hablar de que Keiko Fujimori es la nueva presidente del Perú, Así es. puedan integrar eh, estos equipos que se conforman para temas como seguridad nacional, eh, criminalidad internacional, con gente, digamos, de la propia sociedad civil y de las universidades, y que puedan tener en algún punto cargos, digamos, de relevancia, para que no siempre estén, digamos, siendo ocupados o por diplomáticos o por militares, sabiendo claramente que tanto los diplomáticos como los militares tienen la formación especializada para ocupar estos cargos, pero también Ajá. sería una buena señal que la sociedad civil, los que no pertenecemos ni al sector del mundo diplomático, ni tampoco al mundo castrense, podamos aportar desde nuestro conocimiento, ¿no? Y, digamos, ni siquiera nosotros, hay muchos otros colegas que tienen, digamos, los galardones como para poder ocupar este tipo de cargos. Porque va a ser necesario, entiendo. Me parece que Sí. el escenario, el escenario político lo va a requerir, ¿no? Mira, yo con lo que planteas ahí
totalmente de acuerdo, ¿no? La señora presidente, ¿no? La señora Keiko Fujimori, lo que debe de hacer justamente es lo que tú mencionas. Y nuevamente insisto, ¿no? Los actores y responsables acercarse a, o sea, no es necesario que el gobierno de turno genere un organismo ad hoc para esto. Ya existe la estructura. Entonces, esa estructura tiene que acercarse al centro de investigación, acercarse a la universidad y desde ahí hacer un diálogo que termine impactando en la población, porque eso inmediatamente llama el ojo del periodista. Ah, caramba, se ha reunido, ¿no? El vicecanciller, se ha reunido con el jefe de tal centro de investigación. Yo lo quiero conocer. Entonces, eso hace de que luego en los programas de televisión, en los programas de redes, empieza a rebotar esto y la población empieza a tomar otra altura de discusión. O sea, la discusión ya no es entonces porque alguien me cae bien o alguien me cae mal, sino la discusión termina siendo más bien sobre, ah, caramba, he optado por tal modelo implica tales cosas, ah, qué bien, y tal modelo implica, por ejemplo, de que se produzca tal insumo en el país o se importe tal tipo de tecnología, tales, o sea, la discusión se va a volver mejor, mucho más virtuosa. La población, o por lo menos un núcleo de población, tendrá una mejor capacidad para discutir en la medida que se acerque también a información que va a ser difundida por esta misma órbita de periodistas, tanto de prensa como de medios virtuales, digitales, ¿no? Entonces, es ahí donde creo que está la cosa. Y por lo tanto, la señora Presidente lo que debe hacer es dar la instrucción para que la estructura política que existe, pues tenga la voluntad, no la capacidad que la tiene, ¿eh? La voluntad de acercarse y de hacer una sinergia interesante, muy bien alineada con los objetivos nacionales, que esos sí están claros, están en documento, bien puestos, y sobre los cuales no hay nada que inventar. Más bien al contrario, hay mucho por hacer, sobre todo porque el tiempo es muy corto y al final de cuentas, si tú normas algo, estudias algo, se te pueden ir tranquilamente de 3 a 7 años y entonces eso excede lo que se puede hacer perentoriamente en un gobierno, ¿no? Bien, el día de hoy he estado conversando con Ernesto Morales. Ernesto es analista, es investigador, pero por encima de todo, profesor universitario de vocación. Para mí ha sido un gusto estar con Ernesto, quien es un amigo, y espero que podamos seguir conversando, Ernesto, que de hecho, pues, me imagino que este año va a ser, lo que queda del año va a ser un año de mucho análisis de Muy política intenso. internacional, de temas de defensa, de temas de geopolítica, porque pareciera que la política local cada día queda en un segundo plano y la política se vuelve más internacional. Me hubiera gustado preguntarte también sobre el tema de las elecciones en Colombia, me gustaría preguntarte cómo es el escenario en Argentina. El próximo año tenemos elecciones para ver si el señor Milei nuevamente va a repetir el plato o va a haber un cambio en el gobierno. Hay algunos temas interesantes. El tema de Chile, la primera parte de la gestión del presidente Kast. Creo que vamos a tener que volver a conversar y ya sobre Por algunos supuesto temas que sí. de política internacional que son siempre tan interesantes. Te agradezco mucho, Ernesto, por el tiempo y te mando un fuerte abrazo. Al contrario, yo agradecido y en deuda contigo, José. Te deseo lo mejor de lo mejor, siempre donde quiera que tú te encuentres. Muchas gracias.